A continuación, pues tenemos el gusto de presentar la conferencia magistral con el tema Academia y violencia hacia las mujeres universitarias, protocolos de atención, impartida por la doctora Rita Segato, antropóloga y feminista argentina. Bienvenida. Bueno, buenos días. Siento mucho no estar presente ahí en El Salvador, ¿no? Como era mi intención en el primer momento, desde hace un tiempo ya. Fue imposible, pero estaré en el país el año próximo, en los primeros meses. Lo he simplemente postergado. Em, este tema para mí no es tanto quizás el tema de la atención y protocolo el que voy a tratar, porque simplemente no es mi tema. Mi tema es violencia, ¿no? En sus diferentes aspectos. Y me ha sucedido que con relación a la violencia en el campo de la educación, por mi trabajo general sobre el tema de violencia, me ha llevado a participar de diversos eventos en diversos países, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y también recibir innumerables mensajes de personas, en algunos casos de madres, hablándome de situaciones muy dolorosas en el campo educativo, no solamente en la universidad, sino también en el nivel primario y secundario. Entonces mi formación para este tema es más una práctica de alguien que ha trabajado por muchísimos años sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres, y también una nativa, ¿no? Como decimos los antropólogos y las antropólogas, una nativa del medio académico, ¿no? Con una vida pasada en ese medio. Entonces, y ahí, entonces puedo hablar para ustedes de esa comprensión y de algunas soluciones que he encontrado, y que muy recientemente con una colega alemana, pero que es docente en Ecuador, llamada Miriam Lang, hemos producido un texto para tratar del tema de la violencia tanto en el medio académico como también en el medio del activismo. Pasaré después para ustedes el link donde salió publicado en varios lugares ese texto conjunto que hemos hecho. Porque, bueno, entonces, en el medio académico, hasta donde mi experiencia de no especialista en investigación en este medio, sino como digo, como alguien que convive permanentemente durante décadas, ¿no? en la academia, veo dos grandes problemas causados por lo que llamaríamos una misoginia estructural. El primero, que es el quizás menos visible, no sé si lo ha tratado la conferencia anterior, que fue una conferencia excelente de una verdadera especialista y alguien que está en el campo de las políticas públicas para el medio, para la universidad, carreras, currícula, todo esto. Pero voy a frasearlo de la manera en que lo entiendo, que tiene sus semejanzas. En primer lugar, en las carreras académicas se constata en diversos países una pirámide, ¿no? Que es la pirámide de las carreras propiamente dichas. O sea, el ingreso, sobre todo a algunas carreras como letras, también filosofía, psicología y otras, el ingreso es un servicio social, trabajo social. En el ingreso hay un gran número de mujeres, ¿no? Y lo que se constata en esa pirámide es que a medida que se avanza en la carrera, o sea, se termina la licenciatura, o sea, el primer grado, se termina el grado, ahí cuando se pasa a los posgrados, tenemos ya una pérdida de proporción de la presencia de mujeres en las carreras y un aumento de la proporción de la presencia de los hombres en los programas de posgrado. Cuando pasamos a la profesionalización, o sea, a la docencia, estoy hablando de las carreras propiamente académicas de docencia e investigación, cuando
pasamos a las carreras de docentes e investigadoras e investigadores, vemos que ahí, en muchos casos, en esas carreras donde el ingreso es mayoritariamente de mujeres, se invierte esa relación. Y si no se invierte, pasan a ser números iguales o casi iguales. O sea, hay una caída de la proporción de mujeres a medida que en esas carreras que al ingreso son mayoritariamente femeninas, hay una caída de la proporción de mujeres a medida que avanzamos en la pirámide del proceso de profesionalización en la docencia en la investigación. Y cuando pasamos a los cargos de políticas de decisión sobre becas, recursos, programas de investigación, ahí vemos casi la ausencia de la presencia femenina. Es una tendencia general, pero a veces no lo vemos como un tema de violencia, y sin embargo es un tema de violencia estructural del medio académico y del medio de la investigación científica y técnica. Entonces, no quería dejar de mencionar esto. Y en segundo lugar, tenemos sí los temas de violencia, propiamente dicha, que son más vistos, más percibidos como temas de violencia, aunque esto que acabo de mencionar es violencia. Es una violencia estructural, digamos, como hablamos muchas veces del racismo estructural. Podemos hablar también de una violencia, de una discriminación contra las mujeres que es estructural y por tanto no es tan sentida como violencia, pero es mucho más fácil acceder y progresar en la pirámide, ¿no?, de las carreras de docencia e investigación hasta los puestos de decisión sobre políticas científicas y políticas educativas para los hombres que para las mujeres. Y eso se constata en la composición de los diferentes estratos de esta pirámide. Luego vienen, sí, las diferentes formas de discriminación dentro de todo el camino de la carrera educativa, de todos los estratos, desde la primaria, secundaria y universitaria, el tercer nivel. Inclusive, esto que acabo de decir, que se constata en el cambio de proporciones de hombres y mujeres en la pirámide de la carrera docente y de investigación, podríamos decir que se inicia también en el nivel primario, o sea, en la mirada que colocan las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores, la mirada de expectativa o ausencia de expectativa de cómo será la vida de este niño y de esta niña a lo largo de su carrera educativa. Esa mirada, esa expectativa de éxito es diferente a partir del ojo del maestro, a partir del ojo del docente, en los primeros grados de la educación. Es diferente esa mirada sobre los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y también es diferente desde el punto de vista de la raza, o sea, cuánta expectativa de inteligencia y de capacidad coloca un maestro en su mirada hacia el cuerpo. Es algo absolutamente fundamental para que ese niño, esa niña que comienza su formación vayan en un proceso no le llamaría solamente ascensional, sino en un proceso de capacidad de realizar sus sueños, de capacidad de realizar sus vocaciones y de la audacia en adherir a una vocación científica o docente. Entonces, esa discriminación estructural, digamos, esa misoginia estructural comienza mucho antes, ¿no? Comienza en la mirada del maestro en los primeros años de escolaridad. Y esa mirada es una mirada que comporta la intersección de género con raza. Yo conozco El Salvador, sé bien que es un país que se ha blanqueado de formas extremadamente violentas,
a principios del siglo XX, pero también es un país donde el racismo existe y permanece, porque la mezcla de sangre, el mestizaje, marcan los cuerpos y ahí en esa marca se percibe la historia de ese cuerpo. Y esa historia del cuerpo y la mirada que se deposita sobre él, de esperanza o de desesperanza, es algo que va a incidir en ese proceso y ese atravesamiento por los estratos de esa pirámide de la cual acabo de hablarles. Entonces, por otro lado, tenemos sí las situaciones de abuso, de discriminación, prejuicio explícito y de acoso también en el medio educativo. Y esto es algo que he sido convocada para pensar en estos países que acabo de mencionar, algunos de ellos con situaciones gravísimas, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, situaciones gravísimas, que nunca llegaron a hacer justicia, de acosos y abusos de profesores. Hay un caso clásico en la Facultad de Derecho, de violación de una alumna hace unos 15 años, que nunca ha llegado a ser juzgada. Digo Facultad de Derecho porque es emblemática de la justicia, ¿no? Debería ser de una muchacha, de una estudiante brillante que tuvo que dejar el país y nunca su caso fue fundado. Entonces fue juzgado y llegó a obtener justicia. Entonces vemos en las universidades y también en las escuelas secundarias ese problema que surge ahora con cada vez más fuerza dentro de las filas del feminismo, que es el problema del acoso, del abuso sexual, del asedio de estudiantes mujeres y que afecta su posibilidad de continuar en algunas circunstancias, su posibilidad de continuar en su carrera, de continuar cursando y de llegar a un final. En Brasilia, en mi universidad, tenemos el caso de un suicidio muy doloroso de una estudiante también de Derecho, en la que un profesor la asedió, una estudiante muy tímida, tenía una personalidad marcada por una gran timidez, y consiguió terminar su carrera de Derecho en la Universidad de Brasilia, a pesar del asedio de este profesor, y cuando sale formada y va al campo laboral, intenta emplearse, conseguir un empleo, encuentra que este profesor había cerrado las puertas de todas sus expectativas de trabajo en el campo laboral. Y entonces viaja a un parque nacional y se suicida y deja una carta explicando sus razones que relatan lo que les acabo de contar. Entonces, como vemos, hay algunas situaciones que son inadmisibles. Y sobre esto, en varias ocasiones, en colegios también me han llamado para dar mi opinión. Y entonces he elaborado una opinión que es lo que hemos publicado con mi colega Miriam Lang, que es compleja. O sea, tiene por un lado la necesidad de sentencias, de juicios, nunca desde una perspectiva punitivista, ¿no? Yo creo que el derecho tiene un papel doble. La sentencia de un juez es pedagógica y es sanadora. Esas son sus principales metas. La justicia en sí, como punición, no tiene un gran resultado, además de crear intenso resentimiento. Pero la justicia, como sanación de la víctima y en algunos casos también del acusado, y como pedagógica para que la sociedad se entere de lo que es admisible y de lo que es inadmisible, es algo que debemos entender y pensar. Esas son las dos metas que deben estar siempre en el horizonte de la justicia. Pero como medicina, como sanación,
y como enseñanza la justicia es indispensable. Entonces, para tratar de estos temas de acoso y abuso y asedio en el campo de la educación, me he dado cuenta de que debemos considerar dos niveles. Y voy a decir por qué. Porque he recibido mensajes a través del chat de Facebook de madres de hijos secundaristas que en algunos casos se han suicidado o han intentado suicidio o han desistido de participar de una organización o de una escuela. Eso también lo tenemos que evitar. O sea, hay que pensarlo de una forma compleja. Entonces, me he dado cuenta de que tanto en el orden educativo como también en el orden laboral existen dos tipos de situación en las cuales se da el asedio y el acoso, el asedio y el acoso y el abuso. Una de ellas es la situación de igualdad funcional y la otra es la situación de desigualdad funcional, y esto hay que considerar. ¿A qué le llamo igualdad y desigualdad funcional? Desigualdad funcional es aquella donde el asediador y la asediada, el acosador y la acosada, cumplen funciones desiguales. O sea, pensemos en el profesor-alumna y en algunos casos también alumno, y patrón, empleado o empleada. O sea, esa es la desigualdad funcional. En esos casos, digamos, aunque la acción es muy difícil debido a las represalias y debido a las posibilidades de pérdida de una carrera o de pérdida de un empleo, la dificultad reside ahí. Pero la dificultad del proceso jurídico, judicial, sea interno en la institución o en la justicia misma, es más simple, porque hay realmente un crimen evidente en el abuso de poder. Y ahí es muy fácil la visibilización y el tratamiento del caso, aún con el problema, como dije, de las consecuencias terribles para la vida, para la carrera, para el futuro de la acusadora, de quien levanta la acusación. Ahora, en las situaciones de igualdad funcional es necesario decir que el género nunca es una relación de igualdad. O sea, en cualquier caso, una relación de género está marcada, estructurada por el patriarcado, que es un orden político desigual. Por lo tanto, género no es igualdad en ninguna situación. Pero, dicho esto, que nunca debemos olvidar, en una situación de igualdad funcional, el caso debe ser abordado de otra forma. Entonces he pensado mucho en compañía de colegas y en conversación con colegas y con feministas también, cómo debería ser pensado. Yo creo que todavía es un camino a recorrer y es algo a ser pensado, o sea, por más gente. ¿Cómo debe ser la diferencia del tratamiento y de los procesos cuando estamos hablando de acuso, de abuso, asedio, de violencia, vamos a llamarle así, de violencia en una relación de desigualdad funcional y en una situación, en una escena de igualdad funcional? Siempre recordando, y lo voy a repetir, que el género es siempre desigual, pero las funciones, por ejemplo, entre estudiantes del mismo nivel, de la misma edad, ahí tenemos una situación de igualdad funcional. Y es a eso que me refiero. Entonces, ¿cómo podría ser tratado de una forma más inteligente esa situación para que no existan grandes pérdidas en una situación de corta edad, por ejemplo, o donde todos los actores son jóvenes, o sea, necesitan una segunda chance de aprendizaje, de formación, de concientización, que es lo que no tenemos y que es lo que la colega María Ángela estaba tratando antes, ¿no? ¿Qué formación sería necesaria para que, como prevención, ¿no? Para que que lleguemos a la situación de la necesidad de una punición.
Entonces, mi solución para este tipo de problemas, ¿no? Que he propuesto en algunos lugares, no creo que todavía ha llegado a destino esa propuesta porque he comenzado hace poco tiempo a hacer esta propuesta, que viene de mi campo, que es la antropología. Yo soy antropóloga y uno de los temas más fascinantes dentro de la antropología es el tema del pluralismo jurídico, que es el tema que en este momento en que ya como docente de antropología me he apartado de esa práctica, de esa función, me he jubilado y ya estoy en un campo más amplio, menos disciplinar, pero lo que preservo de mi disciplina, lo que más me interesa y continúa interesándome es el pluralismo jurídico, o sea, cómo es la visión de la justicia, del justo proceso en sociedades sin Estado o en sociedades de estructura comunal. Porque una de las cosas que vemos es, y que ven la gente, que ven las personas, y cada vez se hace más constatable, es la traición del Estado, o sea, lo que emana del Estado, aunque siempre estamos haciendo el esfuerzo de querer corregir el Estado, buscando un Estado más democrático, un Estado capaz de gestionar y de resolver los problemas de necesidad de la gente, capaz de universalizar la educación, universalizar la salud y universalizar también el acceso a la gestión estatal, a los cargos donde se tienen las llaves de la gestión de la vida de la sociedad nacional, pero vemos permanentemente, por razones que yo creo son fundacionales de nuestros estados, siempre coloniales, una dificultad muy grande de conseguir la fe de la gente en la gestión estatal. O sea, cada vez se acentúa más, ¿no?, la desesperanza. Y diría que es un tema de toda América Latina. La desesperanza con relación a la administración del Estado, a las estructuras partidarias, etc. Entonces, ¿cómo sería la justicia, no? Y eso es lo que el campo del pluralismo jurídico muestra. ¿Cómo se puede hacer justicia de otra forma? ¿No? Entonces, algo que he pensado es que los universos educativos, las universidades, también las escuelas, tienen dimensiones en que se puede reproducir o recuperar la vida comunal, o sea, la estructura comunal de la vida. Característica de los pueblos campesinos, campesino-indígenas, indígenas y afrodescendientes también en nuestro continente. O sea, esa estructura comunal tenía y todavía tiene en algunos espacios, en algunas localidades, en algunas regiones, formas de hacer justicia que son propias. Yo creo que en las instituciones educativas sería posible pensar cómo tratar las situaciones de abuso, de acoso, de violencia de género, cuando la escena es de igualdad funcional entre los actores, entre el acusador y entre la acusada y el acusado, entre la acusadora y el acusado, eh, eh, llevar este tema a una deliberación con garantías, pero dentro de la comunidad académica, dentro de la comunidad universitaria, dentro de la comunidad educativa, inclusive cuando se trata de niveles anteriores a la propia universidad. O sea, no caer, y ahí hago una diferencia importante entre el justo proceso, que puede no ser de Estado, pero que puede ser de la comunidad en cuestión, que es la comunidad de contexto donde ha ocurrido la violencia, y el justo proceso estatal. Puede ser simplemente un justo proceso popular. Para eso es necesario reconstruir tejido comunitario. Y se puede reconstruir el tejido comunitario dentro de la propia institución educacional, que es algo que se podría intentar como experimento inclusive. Entonces, allí se podría realizar algunas formas de justo proceso
previo entrenamiento, previa formación para esto, para que las personas consigan comprender que un linchamiento sumario no es un justo proceso. Esta es una diferencia central para toda la sociedad. O sea, comprender la diferencia entre un justo proceso, aunque el Estado no intervenga, o sea, un justo proceso popular, comunal, a un justo proceso, a un linchamiento sumario. Porque lo que estamos viendo, no sé cómo es la situación en El Salvador a ese respecto, pero lo que se constata para diversos países cuando la acusación es entre personas que tienen una igualdad funcional en las instituciones, es que los linchamientos sumarios muchas veces aciertan y el yo te creo es fundamental, pero en algunas ocasiones tienen un margen de error considerable. Y ese margen de error considerable puede tener después un onus, o sea, puede traer consecuencias nefastas para los avances de nuestro movimiento, el movimiento de las mujeres y el movimiento de todos aquellos que luchan por una igualdad de género, por una desconstrucción de la masculinidad, o sea, el movimiento entero de la desconstrucción de antisistémico con relación al patriarcado, el movimiento de lucha contra el orden patriarcal, que es un orden político que atraviesa el mundo y todas nuestras sociedades, porque no es muy fundacional, es muy originario este orden patriarcal político, que se disfraza de costumbre, se disfraza de moral y se disfraza de religión, pero no es ni religioso, ni moral, ni costumbrista, es simplemente político. Por eso todo ataque de género es un ataque político, por eso todo feminicidio es un crimen político. Y eso es lo que no conseguimos ver con facilidad, porque toda la violencia de género la arrinconamos, la empujamos constantemente al orden de lo íntimo. ¿Sí? Lo he visto en El Salvador, o sea, un cuerpo que se encuentra en el medio de la calle en pedacitos, cortado, torturado. Si es de mujer, siempre la imaginación colectiva lo empujará, lo arrinconará en el campo de lo sexual, de lo libidinal, de lo íntimo, de lo privado. Y es un error. Porque aún los crímenes de violencia doméstica, aún ellos, son crímenes políticos. ¿Por qué? Porque el orden patriarcal que los produce, porque la desigualdad patriarcal que los produce es una desigualdad de un sistema que es político, pero tan arcaico que no conseguimos registrarle, identificarle su politicidad, que es necesario recuperar y apuntar, señalar, ¿no? Como político. Entonces, para las formas de crimen, de delito, de infracción en un escenario de igualdad funcional, a mí me parece, y he propuesto en diversos lugares, interesantísimo recrear formas comunales de justo proceso, donde puede existir deliberación, derecho a la argumentación de quien tiene que defenderse y una necesaria escucha entre las partes para que ese proceso sea también educativo para toda la sociedad, para toda la comunidad. Y no caiga en el error del linchamiento sumario con su margen de equivocación, con su margen de error que tendrán inevitablemente consecuencias para nuestro movimiento y para los éxitos, para las conquistas que el movimiento que representamos ha tenido hasta el presente. Este es un tema. Ahora, ¿cómo la universidad puede modificarse internamente, modificar lo que mencioné inicialmente la pirámide de las carreras científica y docente, modificar los temas del abuso, de la discriminación, de la mirada discriminadora sobre los cuerpos de las mujeres como capaces de una inteligencia abstracta, por ejemplo? Ya he visto un profesor de filosofía diciendo que nosotras las mujeres no servimos para el campo de la lógica. Lo he escuchado. O sea, hay una discriminación contra las mujeres y si cruzamos la intersección
raza y género, tendremos una discriminación constatable también. Entonces, yo pienso en que las propuestas que tienen ustedes en la universidad me parecieron excelentes, pero falta algo que sí estamos intentando acá en la Universidad Nacional de San Martín, en algún momento implementar. ¿Qué es lo siguiente? Por un lado tenemos lo que se ha hablado allí de de generar profesionales, formar profesionales en varios campos, especialistas en el campo de género, en los diversos aspectos del campo de género. Porque esos profesionales van a vigilar y van a trabajar para generar un cambio en toda la sociedad. Son especialistas que pasarán a trabajar en el campo del... Uy, ¿se cortó? No, de que pasarán a trabajar en el campo del derecho y en el campo de la psicología, de la educación, en fin, en diversos campos de la salud, van a pasar a trabajar en la sociedad como especialistas en el campo de género. Pero, porque es algo imprescindible entender que la lucha de las mujeres, o sea, la lucha por políticas que tienen que ver con las mujeres, no representan un beneficio para las mujeres exclusivamente, sino que representan un beneficio para toda la sociedad. O sea, la violencia de género reproduce, ¿no?, y amplía constantemente la violencia social en general. Es un primer momento, una primera escena violenta es la escena de la violencia de género en los hogares, en las familias, en los barrios y en las escuelas. O sea, esas propuestas que el pensamiento de las mujeres ha traído son propuestas para el beneficio de toda la sociedad y eso es necesario repetirlo. No son emanadas del pensamiento de una minoría para otra, para su minoría. Y ahí hay otra crítica que no hay tiempo hoy para desarrollar, que es la crítica a la propia minoritización del problema de género y de otros problemas, o sea, la creación de defectivos del sujeto universal y nosotras las mujeres y nuestros intereses serían representativos de una posición defectiva, marginal, minoritaria con relación a un sujeto universal. Esa estructura, que es la estructura que ha llevado adelante con mucha fuerza la perspectiva multicultural, es un error y nos ha llevado en un camino equivocado. Dicho esto, yo creo que es importantísimo, imprescindible, la obligatoriedad de materias de género obligatorias con exámenes rigurosos y no meramente, por ejemplo, conferencias, pero para todas las carreras de formación transversal, o sea, muy especialmente para las carreras técnicas, para las ingenierías, para las carreras, para la física, que es una carrera extraordinariamente misógina, para la matemática, o sea, los cursos de formación sobre los temas de género no deben ser obligatorios solamente para aquellas disciplinas, para aquellas carreras que formarán especialistas en el tema, en los diversos temas relativos a la mujer y al género, sino que deben ser obligatorios, por lo menos a lo largo de la carrera, por lo menos dos disciplinas, 2 materias, 2 seminarios, con exámenes finales y parciales, dependiendo de cómo sea el tipo de evaluación que tienen ahí en la Universidad de El Salvador, para todas las carreras de formación. Y, si posible, mezclando estudiantes de diferentes carreras, donde se pueda mezclar en estas materias
dadas no en grandes auditorios, sino en aulas, en salas de aulas de porte medio, pero mezclando estudiantes provenientes de las humanidades con las técnicas, con las ciencias duras. O sea, donde además del aprendizaje sobre el género, el aprendizaje sobre todo lo que tenemos acumulado como conocimiento de lo que es la discriminación de género, la violencia de género, los derechos de las mujeres, con estos temas, ¿no? Administrados a salas de aula donde alumnos de humanidades, de técnicas, de ciencias duras y de carreras profesionales como derecho y medicina se junten en una misma sala de aula y con exámenes parciales y finales. Porque el tema de género, por lo que acabo de decir anteriormente, que la violencia contra las mujeres, las diversas formas, ¿no? Estructurales y físicas, materiales, morales y psicológicas, financieras, las diferentes, la discriminación en los tribunales, en los espacios médicos. O sea, la discriminación contra las mujeres no es un problema de las mujeres, sino que es un problema de toda la sociedad. Y es un problema de nosotras y de los perpetradores. El sujeto violento es una víctima de sí mismo y ha sido primero victimizado, encallecido, ha sido malogrado en su humanidad y en su capacidad de ser feliz antes para poder reproducir después el dolor y la infelicidad. Entonces, esta es mi propuesta, o sea, salir de la minoritización y encontrar cuál es el papel de la universidad en la salida de la estructura de minoritización, que ha sido un problema y un obstáculo en la consecución de nuestras finalidades. Por eso vemos, por ejemplo, que tenemos cada vez más instituciones, cada vez más políticas públicas, cada vez más leyes, pero no conseguimos disminuir la violencia. Entonces, tenemos que trabajar ese tema en la educación, pero sin segregación entre hombres y mujeres, y no solamente en el campo de los especialistas, sino como una obligación en la formación de cualquier profesión. Entonces, con esto espero haber contribuido con intentar ampliar la reflexión sobre este tema. Muchísimas gracias, doctora Rita Segato, por haber participado y por habernos regalado esta ponencia tan importante y que nos da una visibilidad mucho más amplia de la situación de violencia de las mujeres. Okay. El licenciado Danilo Ramírez tiene una pregunta. Más que una pregunta, agradecerle, doctora, por su apoyo, por hacer todos los intentos para estar en esta conexión, ¿verdad? Porque cometí un error, le envié un link que no era el adecuado, pero ya después lo superamos y gracias por su paciencia, por su apoyo. Excelente ponencia, porque nos hace reflexionar más de lo que estamos haciendo y que vamos buscando la ruta correcta. Pero también quería aprovechar, Eli, hacer la denuncia pública a la comunidad nacional e internacional sobre el allanamiento que en estos momentos está haciendo la Fiscalía y la Policía Nacional Civil en los organismos de mujeres, las Mélidas, y también en la Asociación de Mujeres Tecleñas. Es inaudito, es inconcebible que en el inicio de la semana donde estamos conmemorando la no violencia contra la mujer, este gobierno se ensañe con estos organismos de mujeres que están trabajando por los derechos de las mujeres, que han demostrado en ese show que hicieron las comisiones absurdas de la Asamblea Legislativa, les demostraron que todos esos fondos fueron justificados en su momento y la Corte de Cuentas de El Salvador está revisándoles prácticamente toda esa documentación, pero no, en un afán de demostrar ese misogismo que tiene este gobierno, se ha tomado las instalaciones. Han detenido allá las compañeras que estaban adentro, no dejan salirlas, no dejan entrar,
y están tomando esa documentación. Realmente no solamente son estas dos organizaciones que he mencionado, están también Procomes, Fundaspad, que ha sido un organismo que está incidiendo fuertemente en las violaciones de los derechos humanos en este país. Es inconcebible. También a la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida. Están en estos momentos allanándola, y a Procomes, o sea, es inaudito. Y por eso hacemos esa denuncia y les pedimos a quienes nos están escuchando, que nos están viendo, que hagamos esa denuncia pública, que apoyemos a las compañeras. No es posible que en este país se estén dando ese tipo de violaciones. Es un retroceso total a todo el avance que hemos tenido en los derechos de las mujeres. Este gobierno ha venido a tratar de obstaculizar, pero eso sí, les decimos, seguimos adelante, seguimos trabajando. Las Mélidas y las mujeres tecleñas no están solas. Vamos a estar con ellas todos, todes y todas. Vamos a ser un solo puño. Aquí no se dice la última palabra con este gobierno misógino. Vamos a seguir adelante. Eso quería aprovechar, Eli. Estoy, pero indignado totalmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, licenciado Danilo. Todas y todas estamos totalmente indignados con la situación. Es increíble que en el contexto, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, el gobierno tome estas acciones que afectan grandemente el trabajo de las organizaciones y, como usted bien lo dice, es un retroceso increíble el que estamos teniendo en este momento. Quiere decir, por favor, que hay talibanes del lado de acá. Eso. O sea, los talibanes no están solamente allá, están por aquí también. Cierto. Bueno, para poder continuar con el Congreso, le agradezco mucho a Rita Segato por su ponencia.